Hace apenas 5 años tenía un entorno con el que vivía en un bucle infinito. Y con bucle infinito me refiero a que todas las semanas eran iguales. Nuestra vida se basaba, en lugar de avanzar, en repetir constantemente lo mismo, semana tras semana. Mismo entorno, mismas conversaciones, mismas acciones, mismos resultados. Hasta que llegó un día en el que me cansé. Me cansé de repetir siempre los mismos patrones, las mismas acciones que me mantenían en el mismo punto dando vueltas como un tonto, en lugar de avanzar, y decidí cambiar. Y gracias a eso, a día de hoy, tengo un entorno del que me siento absolutamente orgulloso, con el que estoy muy feliz, que cada conversación, tomando un café o haciendo cualquier cosa, es como una masterclass de vida, tanto por su parte como por la mía. En general, he construido un entorno del que me siento muy orgulloso, de gente que probablemente sigas en redes sociales, conozcas, tengas como referente, sepas quiénes son, etc. Y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo yo lo hice en 3 simples pasos, que estoy seguro que alguno de esos pasos, si te quedas hasta el final del vídeo, vas a ver que es un paso con el que no habías contado. No pretendo darte la misma información que siempre, pero en este vídeo sí que quiero enseñarte cómo yo lo hice para que tú lo repliques y puedas cambiar el entorno de una vez por todas, porque si estás viendo este vídeo estoy seguro que eres una persona que está cansada de repetir siempre lo mismo, de sentir que es la pescadilla que se muerde la cola, viviendo en un bucle infinito del que no sabe cómo salir, y en el vídeo de hoy vamos a tratarlo para que puedas por fin salir de eso. Por si no me conoces, yo soy Gonza, tengo 23 años recién cumplidos y a día de hoy he pasado, como digo, de tener un entorno con el que siempre las conversaciones eran de fiesta, de alcohol, de a ver qué plan hacemos, en fin, conversaciones mundanas y cotidianas del día a día de hoy pasar a tener un entorno con conversaciones en las que hablamos de negocios, de mentalidad, de marca personal, de cómo crecer, de cómo escalar, y cada conversación se convierte en una pepita de valor práctica que puedes utilizar para crecer en tu día a día. Te voy a enseñar cómo y te lo voy a dar en 3 pasos, ¿vale? Que son muy sencillos. Lo primero que yo hice, el primer paso que yo cumplí para cambiar mi entorno fue aislarme. No digo que sea lo más bonito del mundo, porque evidentemente cuando tú te aíslas llega un punto en el que te toca enfrentarte a tus demonios porque estás tú contigo mismo. Puede que tu vida por un instante se vuelva un poco más aburrida, porque en lugar de estar escapando de una vida mediocre, lo que te toca es enfrentarte a la realidad que no quieres admitir y que llevas tiempo evitando. Pero aislarte te permite conocer muchas partes de ti y de tu vida que antes desconocías o que ignorabas porque preferías vivir en la comodidad de la mediocridad. Pero a día de hoy estás cansado de vivir siempre lo mismo y de ocultar aquello que sabes que es evidente y que sabes que si cambias, tu vida puede cambiar drásticamente. ¿Y qué pasó? Aislarse por sí solo no sirve de nada. Tiene que ir acompañado de una intención, de una acción que pueda darte un resultado diferente, porque aislarte por sí mismo y ya, como digo, no tiene sentido. Entonces yo lo que hice cuando me aislé fue utilizar esa energía. Dejé de invertir tiempo en entornos, en personas, en planes que no me hacían crecer, e invertí esa energía, que ahora tenía energía extra porque ya no estaba invirtiendo en eso. Decidí invertir esa energía en construir un nuevo yo, una nueva persona con unos nuevos hábitos, nueva disciplina. Empecé a frecuentar lugares diferentes, a hacer planes diferentes, tener hábitos diferentes. ¿Y qué pasa cuando haces eso? Que te conviertes en una persona diferente. Y siendo una persona diferente, las personas somos como imanes, que atraemos o repelemos. Entonces, cuando tú eres un cierto tipo de persona, por ejemplo, si eres una persona que sale mucho de fiesta, bebe alcohol, está cada fin de semana con una tía diferente, lo que vas a hacer es atraer a personas del mismo estilo que tú, personas vacías, sin propósito, mediocres, y vas a repeler a el polo opuesto de ese mismo imán. Es decir, vas a repeler a personas con un propósito, con disciplina, con cierto grado de madurez. Por el contrario, si cambias tú, ¿quién eres tú? Al final lo que vas a hacer es modificar. Imagínate, si tú fueras como un imán, cuando tú cambias, lo que haces es modificar el nivel de atracción que tiene tu persona, tu imán. Y entonces vas a empezar a atraer a personas similares y semejantes a ti.
en este caso semejantes a tu nuevo yo. Entonces, si tú quieres, porque esto lo veo constantemente, mucha gente que dice, ojalá tener este tipo de amigos, ojalá juntarme con este tipo de personas, ojalá tener este tipo de entorno, pero no cambian ellos mismos. Entonces es como, ¿cómo quieres atraer a alguien con quien no vas a sentir que hay una atracción natural y no forzada? Que ese es un error que comete mucha gente, forzar el entorno. Hay mucha gente que sin haber trabajado una mierda en sí mismos, quiere estar en entornos de gente muy trabajada y lo fuerza. Y eso lo único que produce es un rechazo que va a separar más la brecha entre tú y el entorno al que te quieres acercar. En cambio, cuando tú cambias como persona, lo que sucede es que empiezas a atraer a gente similar a ti. Así que simplemente es tan sencillo como coger un papel y un boli, definir con qué tipo de personas te quieres juntar y a raíz de ahí tomar acciones para tú convertirte en la persona capaz de atraer ese tipo de gente. Ese es el paso número 1. Ahora viene el paso número 2, que probablemente no lo hayas escuchado en ningún otro lado, y esto es lo que hice yo. Y es crear un grupo de WhatsApp. Y sé que te va a sonar raro, pero hay una frase que dice que estás a 5 contactos de conocer a cualquier persona que tú quieras en la Tierra. Que estoy seguro que tú conoces a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a tu referente, a la persona en la que te quieres convertir, a esa persona que ves en redes sociales. Entonces, esto es tan sencillo como crear una red de contactos. ¿Y qué es lo que hice yo? Yo vi a un amigo mío, una persona de aquí de mi pueblo, que conocía, pero con el que no tenía mucho trato. Vi que había subido un vídeo a TikTok hablando sobre temas de emprendimiento. Por aquel entonces yo estaba empezando a emprender, pero no tenía entorno emprendedor. Entonces ciertas conversaciones sobre emprendimiento, sobre negocios, yo no podía tenerlas con nadie porque no tenía ese entorno. Entonces en cuanto vi a mi amigo, a este chaval en TikTok, hablar sobre emprendimiento, lo que hice fue escribirle un mensaje. Tío, he visto que me ha salido un vídeo tuyo en TikTok, veo que te mola el mundo del emprendimiento, a mí también me mola, bla, 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 y a raíz de ahí quedamos. Porque ya había algo que teníamos en común, que era el emprendimiento, era que nos gustaba esto, pero ambos estábamos en el mismo punto, estábamos empezando, éramos unos novatos, unos principiantes, y cuando quedamos, estábamos un poco los dos en la misma situación, de empezar a emprender, pero no tener entorno emprendedor. Entonces, así charlando, me acuerdo que le propuse, oye, ¿y si creamos un grupo de WhatsApp y vamos metiendo a gente que conozcamos que le interese el emprendimiento? Y me dijo, vale, tío, vamos a hacerlo de una. Y es gracioso porque cuando hicimos el grupo de WhatsApp empezamos él y yo. O sea, era prácticamente como tener una conversación por privado, pero en lugar de eso, tenerla por un grupo. Y empezamos a meter gente. Yo metí a una persona, él metió a una persona. Y lo que hizo esto fue crear una bola de nieve enorme, porque al final tú metes a una persona que conoces, con que conozcas a una persona que emprende, estoy seguro que esa persona conoce a otra persona que emprende, que conoce a otra persona que emprende, que conoce a otra persona que emprende. Y al final se hace como una cadena de contactos en la que tú conoces a alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que si todos os juntáis en el mismo grupo, al final lo que nos pasó es que creamos un grupo que acabó teniendo 50 personas, todos emprendedores, de los cuales muchos de ellos seguro que conoces y te voy a dar nombres. Es probable que conozcas a Dólar Dorado, que se metió al grupo porque otra persona lo conocía y se quiso meter, a Adrià Sola Pastor, también se quiso meter por otra persona que conocía, a Hugo Monteagudo, Mitchell González, mucha gente que se metió a este grupo simplemente porque conocían a alguien que estaba en el grupo y se quiso meter y luego esa persona metió a otra persona. No tenía nada que ver con una estafa piramidal, no había dinero de por medio ni nada, era simplemente crear redes de contactos afines a ti. Y es un grupo de WhatsApp que empezamos mi amigo y yo, que yo lo vi en TikTok, le escribí un mensaje, quedamos y cuando quedamos quisimos hacer el grupo, éramos solo 2 y al cabo de los meses acabamos siendo 50 de emprendedores, tanto principiantes como emprendedores exitosos, como algunos de los ejemplos que te acabo de dar. Entonces, si estás empezando a emprender, con que tengas un solo amigo, con que conozcas a una sola persona que tenga la misma mentalidad que tú, de emprender, de crecer, de salir de este sistema, ya es suficiente.
porque al final se crea un efecto dominó en el que si una persona conoce a otra, que a otra, al final tú vas a poder conocer al amigo del amigo del amigo de tu amigo. Y si os juntáis todos en el mismo grupo, vais a crear un aura de atracción de personas iguales a vosotros que no tiene ni medio sentido. Porque si es difícil conocer gente siendo 2 personas, conforme más vayáis llenando el grupo, más fácil va a ser, porque vais a tener más personas que van a conocer a más personas. Entonces, un tip muy top que te doy, haz un grupo de WhatsApp, aunque sea solo con un amigo, en lugar de hablar por privado, hacer un grupo vosotros 2, y en cuanto alguien empieza a conocer a alguien que tenga la misma mentalidad y sea el mismo tipo de personas que vosotros, lo metéis, y a partir de ahí que empieza a rodar la bola de nieve. Y el punto número 3 que yo hice también para conocer nuevas personas y cambiar el entorno fue empezar a crear contenido en redes sociales. Y te voy a decir por qué esto tiene mucho sentido. Al final, en las redes sociales, cuando tú creas una marca personal, hablas de cosas afines a ti, de lo que a ti te gusta, en lo que tú eres bueno, de tu pasión, de tu conocimiento. Entonces, lo que sucede es que vas a atraer, gracias a la magia del algoritmo, a personas afines a ti, que les gusta el tema del que tú estás hablando. ¿Y qué pasa? Que hay un ejemplo que me acuerdo que un amigo mío, que se llama Pablo André, que si está viendo este vídeo le mando un abrazo enorme, me acuerdo que él me decía a mí que yo era una tienda de lujo en un subsuelo, porque él decía que yo tenía mucho valor para aportar, pero que como no me conocía nadie, nadie podía saber que yo tenía este valor para aportar. Entonces, no importa que la tienda de lujo que seas, no importa lo bueno que seas, lo genio que seas, que si no te conoce absolutamente nadie, si estás en un subsuelo, si nadie te puede ver, si no le das a las personas la oportunidad de conocerte y de ver la pedazo de persona que eres y en la que te estás convirtiendo, no vas a conocer a nadie. Entonces yo empecé a crear contenido con el objetivo también de atraer a este tipo de personas afines a mí. Personas afines a mí para que la gente viera cómo soy yo, qué potencial tengo, lo mucho que tengo para aportar. Y esto a mí me sirvió. De hecho, justo ayer estaba hablando con un amigo mío, Dani Antoñanzas, que si está viendo este vídeo también, te mando un abrazo enorme, tío. Y estábamos hablando ayer y él ha participado ahora en un podcast, lo está absolutamente reventando con su marca personal. Tiene un proyecto dedicado al TDA, así que si tú tienes TDA y te mola este tema, te recomiendo muchísimo que lo sigas porque es un tío que merece mucho la pena ver y conocer. Y él está ahora pues haciendo eventos y grabando podcasts y tal, y me envió un podcast, el último podcast que ha hecho, y me dijo, mírate este podcast que he hecho, el minuto tal, segundo tal. Y cuando yo me meto al podcast a ver lo que me había dicho mi amigo, empezó a hablar de mí, lo cual me hizo bastante ilusión y estaba hablando de temas de TDA, de su proyecto de TDA, de por qué lo está haciendo. Y concretamente él dijo, si lo tuviera ahora lo pondría. De hecho, bueno, si lo quieres, simplemente escríbeme por privado en Instagram y te puedo mandar el podcast y decirte qué minuto y segundo es. Pero él empezó a decir, pues yo me acuerdo que un desencadenante grande de todo esto fue mi amigo Gonza, que me dijo que todo lo que hiciera en esta vida a nivel de proyecto, que tuviera que ver con cuidar la relación con mi niño interior. Y que eso dice que le cambió la vida y que como gratitud pues quiso hablar de mí en el podcast y pues quiso mostrarse agradecido por las personas que le ayudan. A este chico, que lo voy a ver dentro de 2 semanas, por cierto, lo conocí gracias a las redes sociales, porque empecé a crear contenido, él también creaba contenido, teníamos amigos creadores de contenido en común y al final conectamos. Entonces ese es el punto número 3, el empezar a crear contenido para permitirte a ti mismo la oportunidad de que otra gente te conozca. Porque sé que esto puede sonar raro, pero es muy egoísta ser una persona de mucho valor y no permitir que otra gente te conozca y se contagie de todo el valor que tienes para aportar, de tu buena intención, de tu energía, de tus valores, de tu conocimiento, de tus habilidades. Entonces, permítele a la gente el gusto de conocer la pedazo de persona que eres y el pedazo de corazón y los valores que tienes. Y si has llegado a esta parte del vídeo, sé que te he dicho que te iba a dar 3 tips, pero te voy a dar un cuarto, porque me apetece. Y también porque se me acaba de ocurrir, no te voy a mentir.
Y el cuarto tip, si quieres cambiar tu entorno de forma radical, esto ya es una forma que sí que requiere dinero y es invertir en un mentor o en una comunidad. Porque si al principio tú a lo mejor no eres una persona que de forma natural atraiga a cierto tipo de personas, hoy en día hay miles de formaciones, de eventos, de charlas, de cursos, de comunidades que tienen un objetivo en común. Puede ser aprender de ventas, aprender a crear contenido, mejorar su mentalidad, mejorar su físico y sus hábitos. Hay miles de comunidades de personas que, contratando a ese mentor o entrando a su comunidad privada, puedes automáticamente entrar en ese círculo y dentro de ese círculo empezar a conocer personas. De hecho, a mí me acaba de pasar. Yo he accedido a una formación de negocios online con marca personal hace poco y ayer me escribió un chico por Instagram que me había visto en el grupo de WhatsApp de esa formación y me escribió y estuvimos hablando un rato. Entonces yo, gracias a entrar en esa formación, puedo conocer a gente que está dentro de la formación y al mentor que está dando la formación en este caso, ¿no? Entonces, honestamente, esto no es algo que suceda de la noche a la mañana. No te voy a decir que mañana vas a cambiar tu vida y que vas a pasar de tener un entorno de mierda hoy a mañana tener un entorno de gente con un increíble físico, con negocios multimillonarios, con un nivel de conciencia súper elevado. No es así, obviamente, esto es un proceso, pero para el proceso hay que empezarlo por el primer paso. Y yo creo que en este vídeo te he dado una serie de recursos, de herramientas y de ideas con las que de verdad hoy mismo puedes empezar a cambiar ese entorno y que antes de lo que tú te piensas puedas empezar a ver resultados. Estoy prácticamente seguro. Si te ha gustado este vídeo, te diría que le des un like, un comentario, que lo compartas con una persona que también quiera cambiar su entorno, con un amigo que también tenga la misma mentalidad que tú. Es más, me gustaría también en los comentarios que pusieras de estos tips que he dado, cuál ha sido el que más te ha gustado, cuál ha sido con el que más conectas y cuál ha sido el que más vas a empezar a aplicar a partir de ya. Porque como siempre digo, la información sin acción no tiene sentido. No tiene sentido una información que no apliques, porque si no aplicas lo aprendido no vas a llegar al resultado que quieres. También te aconsejo que me sigas en Instagram, @gonzagrow, que te lo dejo en la descripción, si quieres enviarme algún mensaje, si quieres ver más mi día a día con las historias que subo y tener un poquito más de cercanía. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.